Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Fabricio Villamar, asambleísta de Creo. Buenos días, Fabricio, bienvenido a nuestro programa. Me imagino que usted, como todos, vio ayer cómo transcurrió una de las sesiones, de las primeras sesiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en medio de gritos, barras y la negativa de parte del presidente de ese organismo a dar paso a los pedidos de los que hoy son llamados consejeros de minoría, principalmente en el sentido de que tiene que aclarar todas estas acusaciones que se le están haciendo por haber mentido, por haber presentado documentos falsos en su hoja de vida para poder acceder al concurso del Consejo de Participación Ciudadana. Usted ha iniciado un trámite para un juicio político. ¿Cuáles serían los argumentos y con cuántas firmas cuenta hasta el momento? Los funcionarios públicos estamos sujetos a varios tipos de responsabilidades. Las responsabilidades administrativas con la Contraloría, las responsabilidades penales que en el caso del señor Tuárez tendrá que enfrentar con la Fiscalía por perjurio y por uso doloso de documento público, y las responsabilidades políticas que tiene que enfrentar frente a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene la potestad de llamar a los funcionarios mencionados en el artículo 131 de la Constitución, entre los cuales se encuentran los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en donde el señor Carlos Tuárez no se le lleva por haber mentido, no se le lleva por haber violado sus votos de pobreza o de castidad o de obediencia. Al señor Tuárez se lo lleva por incumplir la Constitución y la ley. ¿Y cuáles serían, en este caso, los artículos en los que habría incurrido en no cumplimiento o en violación? El artículo 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana pueden cesar por juicio político por incumplimiento de la Constitución o la ley. La misma ley del Consejo de Participación Ciudadana en el artículo 21 establece que como prohibiciones para el ejercicio, para el nombramiento o desempeño, están el pertenecer a las Fuerzas Armadas en servicio activo, a la policía en servicio activo, o ser miembro de un culto religioso, ser representante de un culto religioso. El señor Tuárez no se presentó como el señor José Carlos Tuárez, se ha presentado permanentemente como el padre José Carlos Tuárez y por lo tanto ha usado todo el tiempo el levantacuello y se ha referido armando un discurso desde, de alguna manera, con una catequesis política, y eso es evidentemente lo que pone en riesgo la separación Iglesia-Estado, que el Ecuador la tiene firmada con la Santa Sede desde 1937, de acuerdo al modus vivendi. Es decir, se está aprovechando de la religión y de la fe católica del pueblo ecuatoriano para engañarlo y para conseguir su apoyo. Es eso lo que sucedió, de tal manera que no se trata de un ciudadano común, sino de un ciudadano que ha utilizado la sotana como mecanismo de venderse de una manera que el pueblo pueda pensar que es este hombre bueno, pero que en cambio ha violado todos los preceptos. Lo que usted hacía mención cuando inició el programa respecto de la forma como intenta conducir, nos recuerda el modo atrabiliario de gobierno que el Ecuador superó hace 2 años. Y a eso no podemos volver. Ahora, no sé qué dice el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y las normas para entrar al Consejo de Participación Ciudadana, pero de lo que yo recuerdo, se trata de un organismo que se creó para estar representado, integrado por los mejores ecuatorianos, y esos mejores ecuatorianos no deberían o no debían tener ningún tipo de tinte político. Sin embargo, pues muy poco le duró al señor Tuárez el hecho de que no es independiente. Claramente ha develado su cercanía con el grupo correísta. Sí, pero ese es un error de la consulta hecha por el presidente de la República actual para la conformación del Consejo Transitorio, en donde se decidió que estos nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana vayan a elección, es decir, al Consejo, que debería ser el más apolítico, se lo politizó. No hay nada más político que un proceso electoral, y durante el proceso electoral se vio ya el respaldo de grupos de el expresidente prófugo a algunos de los candidatos, y el Consejo Nacional Electoral no tomó decisiones respecto de esto. Por lo tanto, en este momento la discusión en la Asamblea es que sí, evidentemente hay espacio para el juicio político en contra de Tuárez, hay las firmas suficientes. Yo había comenzado con 38 el día martes, el día de hoy estamos pasando las 40 y supongo que al final del día superaremos las 50. Hay otros colegas que quieren hacer exactamente lo mismo, presentando nuevas firmas por las mismas causales. Ojalá podamos ponernos de acuerdo para presentar un solo proceso, pero también se dibuja la posibilidad de llevar a juicio político al Consejo Nacional Electoral Transitorio. Terminemos con el, claro, digamos, sí, con el tema
tema del juicio político, yo no le quiero decir cura, al señor Tuárez, y no sé si se merezca también este calificativo de señor, pero usted tiene en este momento 40 firmas. Y lo que se está diciendo es que no queremos que nos pase lo que pasó con María Fernanda Espinosa o con otros procesos políticos, de juicio político que se ha llevado a cabo en la Asamblea Nacional. Es decir, que reúnen las firmas para poder llevarlo a juicio político y después no faltan, mandan a sus delegados o a sus porque existe una diferencia. Porque una no cosa hay es firmas tener para las sancionar. firmas y otra es tener los votos. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado en garantizar la responsabilidad de cada una de las bancadas y organizaciones políticas representadas en la Asamblea y que públicamente digan si es que van a apoyar el juicio político o no. Eso es parte de las cosas que el día de hoy tendremos en claro. Algunos colegas me pidieron que esperemos un día, 2 días para consultar con sus partidos y sus bloques si van a apoyar el enjuiciamiento a Tuárez. Yo al final del día informaré a los medios con quienes contamos para este enjuiciamiento. Y ahí veremos nuevamente cómo funciona la Asamblea Nacional y cómo se realizan esos juegos políticos en donde no piensan en el buen ejemplo que tienen que dar los ecuatorianos, en el cumplimiento de la ley, en el estar representados por los mejores ecuatorianos, sobre todo en un organismo tan sensible como es el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a ver cómo funciona y a ver si no nos dejan debiendo nuevamente. Pero Fabricio, usted dice que también se puede llevar a juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral transitorio y también a los del actual, por algunas omisiones que han cometido. Empecemos por el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Ayer estuvo aquí Diana Tamaint y dijo algunas cosas, por ejemplo, que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y a cualquier dignidad pueden disfrazarse de lo que quieran. ¿Eso es así? ¿Por qué dicen? Pues que se disfrazó de cura, este señor Tuárez. No, no es así. De hecho, tan no es así que usted recordará el caso de Tico Tico, que iba a ser candidato en la provincia de Guayas, y se le dijo que no podía usar el disfraz de Tico Tico, o el de este personaje llamado La Vecina, que también fue candidato, que no podía disfrazarse de la vecina para participar, y lo de Tuárez no es un disfraz. Lo de Tuárez es la vestimenta de un religioso participando en un proceso electoral. Entonces, no, la señora Tamaint en eso está equivocada. Pero también está equivocada en decir que una vez que los que fueron candidatos al Consejo de Participación Ciudadana para estas últimas elecciones presentaron una declaración juramentada, eso le salva al Consejo Nacional Electoral Transitorio de responsabilidades. No, no es así. Déjeme ponerle un ejemplo para poder comparar. Los funcionarios públicos presentan, por ejemplo, una declaración juramentada a la Contraloría respecto de sus bienes, sus ingresos y de no encontrarse inmersos en ninguna prohibición. Sin embargo, tiempo después se encuentra que sí estuvieron inmersos. El Contralor no puede decirle, es que usted me dejó aquí una certificación y por lo tanto yo no verifiqué. Lo mismo pasa acá. El hecho de que un ciudadano presente los documentos es para hacerle responsable en caso de perjurio, como es lo que va a tener que enfrentar el señor Tuárez. Y entiendo que no es el único que tendría que enfrentar este tipo de procesos. Entiendo que hay otros más del Consejo de Participación Ciudadana que sus verdades se las sabrán en estos días, ¿no? Entonces, no puede manipular a la población ningún candidato disfrazándose o utilizando ningún atuendo que pueda de alguna manera visibilizarlo más que otros candidatos o que a través de esa vestimenta, como está haciendo Tuárez, pueda manipular a las personas dándole la confianza de que al ser un religioso, un representante de la religión católica, entonces tendría más garantía de que se iba a comportar de manera correcta y iba a respetar los derechos de las personas. Eso fue una burda utilización de Tuárez de su atuendo como religioso, como representante de la Iglesia, pero que se la dejó pasar el Consejo Nacional Electoral. Por eso tienen responsabilidades también. Pero ahí mi pregunta, se supone que hay una comisión de verificación. Ayer lo que dijo Diana Tamaint es que esta comisión de verificación a la que le pagamos todos los ecuatorianos para que garantice que las personas que llegan al concurso digan la verdad, han sido solamente prácticamente receptores de documentos y colocadores de sellos. Solamente verifican que presenten la documentación correcta, más no si esa documentación es verdadera. Para mí, y no sé para usted, la verificación consistía en precisamente confirmar que los datos que están allí son reales. Sí, es precisamente esa una de las motivaciones. Mire, uno puede en la administración pública usted puede ceder las funciones, pero no cede las responsabilidades. Entonces, independientemente de si hicieron bien o mal el trabajo las comisiones verificadoras, quienes autorizaron la participación política fueron los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio.
El día de ayer, en una comparecencia a la Comisión de Participación Ciudadana, uno de los miembros del Consejo Transitorio ha aseverado que ellos van a poner en conocimiento de la Fiscalía estos elementos que hicieron presumir que se cometió el delito. Hay falsedades ahí en donde el señor Tuárez tendrá que enfrentarse con la justicia también, pero esto no le exime al Consejo Nacional Electoral Transitorio. Es por esto que las firmas que íbamos recaudando para el proceso de juicio político en contra de Tuárez también se acompañaban con firmas para un proceso político en contra del Consejo Nacional Electoral. Están recogidas las dos firmas. Ahora, el Consejo Nacional Electoral actual también lleva responsabilidad, porque entre otras cosas, aprobó, por ejemplo, la candidatura de una persona que estaba vistiéndose de cura y estaba utilizando la religión para poder manipular a los votantes. Segundo, le aprobaron el comercial, le aprobaron la cuña publicitaria, la única que podía utilizar para poder promocionarse, que era absolutamente verificada, comprobada y aprobada por el Consejo Nacional Electoral, que tenía que cumplir determinadas reglas, y se lo dejaron pasar, en donde se presenta como yo soy el padre José Tuárez, y se la aprobaron. Eso también tiene responsabilidades. Sí, es decir, sobre el Consejo Nacional Electoral actuante en este momento también hay responsabilidades. Por eso he solicitado que me certifiquen si es que el proceso electoral terminó, porque esto es importante, Janet. Porque mientras está en vigencia un proceso electoral, la máxima autoridad del país es el Consejo Nacional Electoral. Caso contrario pasa lo que hicieron en algún momento con los manteles, ¿no es cierto? Intentaron tener una acción en contra del Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral los destituyó. Por eso es importante certificar que el proceso haya terminado para que la Asamblea pueda actuar sus responsabilidades. Bueno, a estas alturas ya debería. Realmente sorprendería que a estas alturas sigan en el Consejo Nacional Electoral. Ahí tiene usted que este es otro de los elementos en donde el Consejo Nacional Electoral tiene... Pero por supuesto, porque las autoridades ya fueron posesionadas. El presidente de la República ya dio su mensaje y recién siguen posesionando a algunos de los funcionarios. Es decir, el proceso fue terriblemente mal llevado y hay responsabilidades administrativas también. En los próximos días nosotros presentaremos un estudio sobre las responsabilidades administrativas en la contratación de personal. Ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene sus responsabilidades y yo no sé si el Tribunal Contencioso Electoral también entra en esta jugada, toda vez que el Consejo Nacional Electoral actual se lavó las manos el momento en que pusieron las denuncias de que muchos de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana hicieron campaña electoral para poder recibir los votos de la gente, lo cual estaba absolutamente prohibido. No solamente hacer campaña, nadie, ni conocido ni desconocido, ni que esté en el país o que esté fuera del país, podía hacer campaña por esas personas, ni en el territorio nacional ni fuera del país. Sin embargo, se presentaron un montón de pruebas de toda la campaña electoral que hicieron a favor de Dávalos, de la señora Chalá y de algunos de los miembros que están ahora en el Consejo de Participación Ciudadana. Y también se lo pasaron por la faja, la ley. A ver, sí, pero tenemos que distinguir las funciones y responsabilidades de cada uno de los organismos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos claro las posibilidades del juicio a Tuárez. Tenemos claro las responsabilidades y por qué tiene que llevarse a juicio al transitorio y por qué tendría que llevarse a juicio político también al Consejo Nacional Electoral actual. Y analizando lo que es el Tribunal Contencioso Electoral, ese es un tribunal de justicia. Entonces, lo que habría que revisar es si en la administración de justicia fallaron. Perfecto, entonces están claros todos los ámbitos. ¿Usted qué espera en el ámbito político, que es el que a usted le compete? ¿Qué respuesta espera en este caso de los morenistas y de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que se llaman ahora, o los de Alianza País, en torno a este evidente engaño a la población de una persona que hoy preside uno de los organismos más importantes del Estado ecuatoriano? Janet, yo aspiro a racionalidad política. Aquí hay los elementos suficientes para buscar responsabilidades de las personas y de los organismos. También hay intereses políticos de algunos colegas que me dicen, por ejemplo, que ellos sí quieren seguir el juicio político, pero que quieren presentar el suyo propio. Bueno, es posible que esto también se haga. Realmente lo importante es que la Asamblea como tal cumpla sus funciones. Ojalá se llegue a un acuerdo en estos días respecto de el apoyo unánime que debería tener la limpieza de las instituciones del Estado. Esa es la función de la Asamblea. Esa es la única función que la Asamblea puede hacer en este momento, porque en términos de legislación la Asamblea creo que le queda debiendo un poco a la República. Entonces, si algo puede ayudar la Asamblea en términos de mejorar la institucionalidad, que lo haga. Yo creo que es necesario dejar un tiempo para poder conversar con cada una de las bancadas,
con el gobierno. Entiendo que el gobierno tiene una investigación un poco más profunda respecto de algunos hechos de otros miembros del Consejo de Participación. Habrá que juntar las responsabilidades, las investigaciones y presentarle un caso sólido al Ecuador. Espero que esta vez no falten los votos. Como le decía, una cosa es tener las firmas las tenemos. Otra cosa es tener los votos durante el proceso para que no pase lo mismo que sucedió con la señora María Fernanda Espinosa, en donde todo el mundo se compromete y finalmente en el momento de votar a algunos se les ocurre ese rato ir al baño. Este es un tema delicado. Hay 3 escenarios que se están jugando en la República. El primer escenario es que ya se van a comenzar a recoger firmas. La Corte Constitucional ya recibió un pedido para recoger firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. El día de hoy la Asamblea comienza el debate de una nueva propuesta, la propuesta que yo presenté de reforma constitucional para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, para la disminución del número de asambleístas, para el reconocimiento del arbitraje internacional como mecanismo de solución de conflictos. Bueno, ahí saldrá una resolución de la Asamblea para ver si es que nosotros directamente desde la Asamblea reformamos la Constitución con consulta popular y se elimina el Consejo de Participación Ciudadana. Y siempre queda abierta la posibilidad de que el presidente de la República en algún momento decida que ese es el camino más rápido, que el presidente convoque una consulta. Veamos cuál es el mecanismo que funciona. En términos reales, el Consejo de Participación Ciudadana y sus miembros tienen los días contados. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Fabricio Villamar, por estar esta mañana con nosotros. Al regresar del corte nos acompañará Estuardo Salgado. Junto a él hablaremos de los cuestionamientos a Verónica Espinosa, su renuncia y cómo queda, principalmente cómo queda el sector de la salud después de la salida de Espinosa, que, ojo, no es una ministra que entró con este gobierno y que tiene que responder por los 2 últimos años. Ella es una funcionaria del Ministerio de Salud que lleva casi 10 años allí y que pertenece a una rosca que hay que desarmar, porque es la que tiene hundido al Ministerio de Salud y a la salud pública en el estado en el que está. No cambie de canal.